Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda parte donde ya damos inicio a este nuevo tutorial. Sí, estamos trabajando en ansiedad de intensamente o inside out. Si aún no ha visto la primera parte, en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar el enlace. Pues justo en la primera parte yo le muestro ansiedad enterito y no solamente eso, sino que además también comparto con usted todos los materiales al detalle, todos los materiales que yo he utilizado en este proyecto. Y por el contrario, está al día con nuestros vídeos, pues comencemos. Iniciemos por las piernas. Yo estaré utilizando este color que en específico es café mink, pero usted puede utilizar el marrón que guste. Iniciaremos en la ronda 1 con un anillo mágico y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y podremos cerrar el anillo. Coloque marcador, si usted lo considera necesario, pues sí estaremos trabajando en espiral y seguido desde la ronda número 2 y hasta la 8 estaremos realizando 8 puntos bajos por cada ronda. Este es el primer puntito que tengo de la ronda anterior. Un punto bajo. 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 8 y claro está, usted va a ir acomodando esta pieza para ir formando lo que sería el pie. Y terminada la ronda 8, en la ronda número 9, porfa preste mucha atención. Vamos a iniciar esta vez con un medio punto alto. Seguido 2 puntos altos, un punto alto y en el siguiente punto el segundo. Uno por cada punto. Le sigue otro medio punto alto. Y para completar esta ronda, 4 puntos deslizados, pero solamente tomando las hebras delanteras, ¿ok? Tomando solamente hebritas delanteras, un punto deslizado, no se salte ni uno, perdón, aquí he tomado mal la hebra, este es el segundo, 3, 4. Esta ronda 9 la habremos acabado también con 8 puntos. En la ronda número 10 realizaremos 4 medios puntos altos para iniciar la ronda. Medio punto alto. Dos. 3. 4. Y para completar la ronda, 4 puntos deslizados más, solamente tomando las hebritas delanteras. 1. Con mucha paciencia. 2. 3 y 4. Otra vez habremos acabado la ronda 10 con 8 puntos. Antes de continuar, vamos a colocar alambre para articular este amigurumi y además también un poquito de relleno. Con el alambrito de floristería que le enseñé al inicio, vamos a doblarlo a la mitad y yo lo voy a estar dejando como no tan cerrado aquí, ¿verdad? Que tenga como la forma del piecito. No lo voy a doblar todavía, ¿ok? Nada más lo voy a introducir así. Voy a hacer una cadena solo por el momento, que la vamos a deshacer luego. Solo por el momento para colocar el alambre. Así lo va a colocar. También vamos a colocar poquitito de relleno.
Cuando yo digo poquitito es porque realmente es muy poquito. Además la pieza es muy pequeña. Lo voy a colocar principalmente que me quede en la parte de arriba. ¿Cuál es la parte de arriba? Bueno, pues donde hemos hecho los puntos deslizados. Eso yo considero la parte de arriba ya que es el doblez para la pierna. Así que con una tijerilla, con lo que usted más cómodo se sienta, introduzca el relleno. Intente pues siempre colocarle relleno a las dos piernitas a la misma vez. En mi caso, pues yo lo estoy diseñando y grabándolo, ok, pero usted que ya tiene el tutorial, siempre les recomiendo que si son dos piernas, dos brazos, cada vez que sean dos piezas iguales, hágalas al mismo tiempo, es lo ideal, rellénelas al mismo tiempo y así se asegura de que le queden pues lo más similares posible, ok. Digo posible porque es un trabajo hecho a mano, pero siempre podemos hacerlo mejor. Ya que lo hayamos rellenado lo suficiente, que no es mucho, es poquito, vea, nada más que tome la formita. Como nada más he colocado en la parte de arriba, pues se entiende que debajo nos va a quedar pues un poquito plano. Entonces, hecho esto, vamos a doblar. Voy a colocar mi uña, bueno, mi uñita, pues en esta parte donde están los puntos deslizados y justo ahí pues vamos a doblar. Así se verá. Y ahora sí vamos a continuar con la ronda número 11. Para ello vamos a deshacer esta cadena que no la necesitamos. Y en la ronda número 11 estaremos iniciando con dos disminuciones. Tomando las hebritas delanteras haciendo disminuciones invisibles. Una disminución y la segunda. Y le siguen 4 puntos bajos tomando solamente las hebritas delanteras de los puntos deslizados anteriores. Uno, si le molesta poquito los alambres, lo puede inclinar solo por el momento. Ya hice un punto bajo tomando hebrita delantera. 2. 3. Y 4. Y ahora sí, esta rondita la habremos acabado con 6 puntos. Precisamente desde la ronda 12 y hasta la 15 estaremos realizando 6 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 15. Listo, ya he terminado la ronda 15. En la ronda 16 estaremos trabajando solamente tomando las hebras delanteras y vamos a realizar en cada punto de la ronda anterior 3 puntos bajos, o sea, 6 aumentos triples solamente tomando las hebritas delanteras. Un punto bajo, 2 y 3. 3 en la misma hebrita, ¿ok? A ello yo le llamo aumento triple. Tomamos la siguiente hebrita delantera, solamente la delantera. 1, 2 y 3. Así continuaré realizando aumentos triples, uno por cada punto que tenemos, 6 aumentos triples en total y terminaremos esta ronda con 18 puntos. En la ronda número 17 estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento. Asegúrese porfa de tomar el primer puntito que tiene del primer aumento triple de la ronda anterior, ¿ok? No se lo vaya a saltar porque está bien pegadito. Un punto bajo y luego el aumento. Así. Un punto bajo y luego un aumento durante toda la ronda. Será un total de 9 repeticiones. Terminaremos esta ronda con 27 puntos. En la ronda 18 realicemos 27 puntos bajos sin aumentos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda.
Luego en la ronda 19 también trabajaremos 27 puntos bajos, pero esta vez punto bajo revés. ¿A qué yo llamo punto bajo revés? Tal vez usted le llame de otro modo, pero es insertando el gancho por detrás, pasándolo por delante del punto y tomando la lazada. De este modo es como tomarlo por detrás, por eso le digo revés, y realizar el puntito bajo. Luego pasa al siguiente punto. Inserta por detrás, es insertando por detrás, lo pasa por delante y vuelve a extraer. Si no comprende con este vídeo lo que es un punto bajo revés, tenemos un tutorial en este canal donde le explico muy detalladamente, incluso en cámara lenta, con un hilo más grueso, cómo realizar este punto bajo revés, ¿ok? Cuando usted termine esta ronda, así le ha de quedar el punto bajo revés con estas cadenitas aquí debajo que son de los puntos de la ronda anterior. Y bueno, pues si se ve así la pieza, no se preocupe, esto va a tomar su formita más adelante. En la ronda número 20, 27 puntos bajos tomando normalmente. 1, 2 y así continuará realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 21 estaremos repitiendo un punto bajo y seguido una disminución. Así un punto bajo y una disminución durante toda la ronda, un total de 9 repeticiones y terminaremos esta ronda con 18 puntos. Luego en las rondas 22 y 23 estaremos realizando 18 puntos bajos en cada una. Sin disminución estas dos rondas. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 23. En la ronda 24 estaremos repitiendo un punto bajo y seguido una disminución. Así toda la ronda será un total de 6 repeticiones. Terminaremos esta ronda con 12 puntos. En las rondas 25 y 26 estaremos realizando 12 puntos bajos en cada una de ellas. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma en la ronda número 26. Luego en la ronda 27 estaremos repitiendo un punto bajo y luego una disminución. Esto lo vamos a repetir 4 veces, un punto bajo y una disminución hasta completar la ronda con un total de 8 puntos. En la ronda 28, 8 puntos bajos. 1, 2 y así continuamos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Hasta aquí voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar por el momento, luego la vamos a deshacer, pero quiero enseñarle el resultado final de esta piernita. Recuerde que necesitamos dos exactamente iguales. Voy a retirar marcador y esto usted lo va a acomodar. Así lo ve, ¿verdad? Pues lo va a acomodar de esta manera. Y así se va a quedar, créame, luego que continuemos con el tejido, esto así se va a quedar y ya simula como si fuera el pantaloncito y la piernita dentro, sin embargo, es una sola pieza. Entonces, ya en la ronda 29 vamos a realizar la unión, pero hasta aquí, hasta la ronda 28, recuerde repetir exactamente lo mismo una vez más para tener dos piernitas. Necesitamos dos piernitas para entonces poder continuar con la unión. ¿Ok? Se lo acomoda porque han de verse iguales. Tienen la misma cantidad de puntos. Sin embargo, pues una la he tejido en un momento y otra en otro. Por eso siempre les recomiendo, ¿verdad? Que si son dos piernitas, las tejas las dos el mismo día para que así su tejido pues quede lo más similar posible. Pero bueno, está muy bien. Así que lo siguiente será continuar con la unión. Para continuar con la ronda 29 donde estaremos realizando la unión, es importante determinar cuál será el lateral que nos quedará en el centro para cada piernita, ¿ok? Entonces, simplemente acomode su piernita y la aplasta así enfrente
lo más derechito posible y coloque el marcador ahí donde le haya quedado este lateral. Luego tome la siguiente piernita y haga lo mismo, pero esta vez de este lado. Acá lo colocamos de este lado de aquí y en esta pues era de este ladito. Aplastamos. En mi caso voy a estar iniciando con 2 punticos bajos, 1 y 2 justo hasta llegar al alfiler y luego acá veo que es en el penúltimo punto. Pero si a usted le queda poquito diferente, está bien, nada más mueva un poquito los puntos de esta ronda. Me refiero a que si necesita comenzar con tan solo un punto bajo para que le quede bien el centro, pues comience con 1, ya luego le van a quedar 7 para completar esta piernita. Y así, no importa, eso no va a variar en lo absoluto el resto de su amigurumi. Entonces, vamos a comenzar. Comenzando en esta piernita, vamos a realizar puntos bajos hasta llegar al alfiler donde lo hayamos colocado. En mi caso, vuelvo y repito, serían 2 puntitos bajos, 1 y el segundo aquí donde está el alfiler lo voy a retirar. Luego realicemos una cadena que será la cadena de separación en el centro. Y vamos a comenzar justo en esta piernita, justo donde hayamos colocado el alfiler. En mi caso, en el penúltimo punto. Y en esta piernita realizaremos 8 puntitos bajos. Ya sé, no es agradable trabajar con estos alambres, pero póngale muchísima paciencia, ¿ok? Entonces, un punto bajo, el segundo en el siguiente punto. En mi caso, ya en el tercero voy a estar asegurando esta hebrita. 3, 4, la alamos un poquito, ya ahí está segura. Continuamos. 5, 6, 7, 8. Luego de los 8 puntos bajos en esta piernita vamos a hacer un puntito bajo en la cadena que hicimos de separación. Y luego para completar la ronda, a mí me han quedado 6 puntos en esta pierna, pues recuerde que inicié con 2. En el caso de que usted haya iniciado con un punto bajo, entonces le van a quedar 7 y así dependiendo de cómo haya iniciado. Entonces para completar esta rondita, 6 puntos bajos más en esta pierna. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Coloqué marcador, pero aquí están los dos del inicio. Entonces, esta rondita la habremos acabado con 18 puntos, ¿ok? Tenemos 8 en cada piernita, serían 16, 17 el punto que hicimos en la cadena y la base de la cadena también va a contar. Solo por esa razón hemos acabado con 18 puntos. Voy a esconder esta hebrita antes de continuar. Así nos va quedando y es normal que ahorita se le abran un poquito así las piernas. Está bien, esto lo vamos a ir acomodando luego, pues tenemos alambre. Así que vamos a colocar marcador y ahora en la ronda número 30 estaremos realizando 18 puntos bajos. Quiero mostrarle en la cadena un punto bajo, 2. En mi caso ya el tercer punto sería en la cadena. Y es simplemente tomando esa hebrita en la parte baja de la cadena, esa hebrita que nos ha quedado de la cadena. 3 y tome el siguiente puntito, asegúrese de no saltarlo, pues está bien pegadito. 4 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda, 18 puntitos bajos. Para continuar tejiendo más cómodamente voy a tomar un hilito y voy a unir estas dos piezas.
Y así pues no me va a molestar tanto. También puedas cubrirlo, ¿verdad? Con alguna cinta adhesiva, como usted guste, pero con un hilito se me hace que es suficiente. He tejido las rondas 30 y 31 de 18 puntos bajos. En la ronda número 32 repetiremos 3 veces 4 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Así lo vamos a repetir 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 15 puntos. En la ronda 33 las repeticiones serán de 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y luego le sigue la disminución. Así lo vamos a repetir 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 12 puntos. En la ronda 34, 12 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continúe realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En este punto voy a colocarle un tilín de relleno solo en la parte de enfrente y en la parte de atrás, un poco para darle una formita, un tilín redonda y no tan plana a este cuerpito, pero es poquita cosa, ¿ok? Ya, le puse poquito por delante y ahora poquito por detrás. Y listo, es todo lo que le voy a poner por el momento. Si le cae un poquito a los lados de cada piernita, está bien, ¿ok? Solo si pongámosle poquitico, no es un relleno como tal, es un poquitín nada más para que esta formita esta partecita de aquí, ¿verdad? Desde su entrepierna hacia arriba, pues tome formita no tan plana. Entonces, ya que le hayamos colocado poquito de relleno, vamos a realizar la ronda número 35, ¿ok? En esta ronda 35 estaremos repitiendo 3 veces 2 puntos y una disminución. 1, 2 y le sigue una disminución. Así lo repetiremos 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 9 puntos. Quiero mostrarle, voy a hacer una cadena solo por el momento, pero quiero mostrarle cómo luego de esta ronda 35, donde ya hemos disminuido bastante, creo que vamos a disminuir un poquito más, pero vean cómo ya esto va tomando su formita. Ya aquí está ajustado, ya le hemos colocado poquito de relleno, entonces estas piernitas usted le puede dar su formita, ¿verdad? Para que le queden derechitas. Ya esta parte se va a ir corriendo cada vez menos y no se va a subir, no se va a trepar. Entonces, siempre acomódelo, ¿verdad? Pero ya que lo tengamos formadito, más adelante ya quedará más firme. Pero estas piernitas usted las va a acomodar. Siempre las va a acomodar, las puede juntar más o menos, la puede articular. Es lo importante de haberle colocado, pues, el alambre a este cuerpito. Mira, así se va viendo. De hecho, se sostiene, pero no sabemos luego de que le pongamos la cabeza, al menos no en estos momentos que estoy grabando. Recuerden que yo voy grabando, diseñando, todo en el mismo tiempo, ¿ok? Entonces, este va siendo el resultado. Ahora vamos a disminuir otra vez. En esta ocasión sería la ronda número 36, donde estaremos repitiendo 3 veces un punto y una disminución. Un punto y le sigue una disminución. Repita lo mismo 2 veces más y esta ronda la acabará con 6 puntitos, bien ajustadito. En la ronda 37, 6 puntos bajos. Ya sé que está bien ajustadito, más con ese alambre en el centro, pero póngale muchísima paciencia, que si yo lo estoy haciendo, pues usted también puede hacerlo. Un puntito bajo, 2, y así continuaré realizando puntitos bajos hasta completar la ronda. He tejido finalmente las rondas
37 y 38 de 6 puntos bajos cada una. Ahora, justo en el último punto bajo de la ronda 38 vamos a hacer cambio de color. Inserten el punto de esta manera y extraiga la hilaza de color blanco, que es la que estaremos utilizando ahora. Y con hilaza de color blanco en la ronda 39 estaremos deslizándonos. No voy a colocar el marcador ahora, pero estaremos deslizándonos 6 puntos, tomando solamente las hebritas traseras. Hebrita trasera solamente 6 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a alar esta hebrita de color café mint que hemos estado utilizando. De hecho, ya la podemos cortar porque por el momento no la utilizaremos. Y el punto deslizado número 6. Luego la ronda 40. En la ronda 40 estaremos realizando 6 puntos bajos. Esta vez también tomando solamente las hebritas traseras. Y digo las porque yo prefiero tomar ambas hebritas. Ahora me explico mejor. Voy a colocar marcador. Me gusta tomar la hebrita de color blanco y la del color anterior que hemos estado utilizando. En este caso sería el café mint. Siento que así queda un trabajo más prolijo, bien bonito, pero si se le dificulta demasiado, también puede solamente tomar la hebrita de color blanco trasera y está bien también. A su vez voy a ir asegurando esta hebrita de color blanco que me ha quedado del inicio. Entonces, así 6 puntos bajos. 1, inserte en ese agujerito que tiene y de ese modo va a estar tomando las 2 hebritas. Vuelvo y repito, si se le dificulta mucho, como es el caso de ahora, miren, ahí tomé una sola, está bien, pero la verdad que se ve más bonito cuando toma las 2. Vean. Y estoy tomando las 2, la blanca y la de color café mint. Y bueno, pues así voy a continuar hasta realizar los 6 puntitos. En la ronda 41 comenzaremos a aumentar. Esta vez estaremos realizando un aumento en cada punto de la ronda anterior, o sea, 6 aumentos en total. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, así tendremos el primer aumento y continuaremos aumentando durante toda la ronda, la acabaremos con 12 puntos. Terminada la ronda 41, justo en el último punto bajo del último aumento cambiaremos de color. No corte la hebra de color blanco, pues sí que la utilizaremos otra vez. Inserte el gancho y extraiga la hebrita de color mandarina o el naranja que usted decida utilizar. Vamos a estar deslizándonos 12 puntos, puntitos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. Cada vez que hagamos cambio de color, yo así prefiero hacerlo. Si usted conoce otro método, pues también puede hacerlo a su modo. Entonces ya llevo 2 puntos deslizados tomando solamente hebrita trasera, 3 y así continuaré hasta completar la ronda. Para poder realizar el último punto deslizado, pues hale la hebrita de color blanco que le quedó. Siempre va a ir desenredando esas hebras, no deje que se le tuerzan demasiado. Listo. Ahora sí voy a colocar marcador. Y en la ronda 43 estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento, tomando las hebritas traseras. Recuerde que me gusta tomar las dos, la naranjita y la blanca, pero si usted desea tomar solamente la naranjita, también puede hacerlo. Cuesta poquito al inicio, pero se puede. Un puntito bajo y en el siguiente punto que tenemos un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento toda la ronda. Esta vez la terminaremos con 18 puntos.
En la ronda 44 realizaremos precisamente 18 puntos bajos. Voy a alar mi marcador. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Finalmente, en las rondas 44 y 45 he realizado 18 puntos bajos en cada una. Justo en el último punto bajo de la ronda 45 estaremos cambiando a hilaza de color blanco que la hemos mantenido aquí. Podremos alar estas de color mandarina y en la ronda número 46 estaremos deslizándonos, tomando solamente las hebritas traseras 18 puntos deslizados. 1, 2 y así continuaremos deslizándonos durante toda la ronda. Coloquemos marcador y en la ronda número 47 estaremos realizando 18 puntos bajos, pero esta vez también tomando solamente las hebritas traseras. Un punto bajo. 2 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando las hebras traseras hasta completar la ronda. En la ronda 48, 18 puntos bajos tomando normalmente. 1, 2 y así hasta completar la ronda. En la ronda 49 estaremos realizando 9 disminuciones. Una disminución, 2 y así continuaremos realizando disminuciones hasta completar la ronda pues con 9 puntos. Y justo en la última disminución haremos cambio de color. Si siente que el agujero pues se le quedó pequeño, con una agujita lanera puede abrirlo un poquito para entonces luego insertar el gancho. Extraemos la hilaza de color mandarina o el naranja que usted esté utilizando y justo en la ronda 50 estaremos realizando 9 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. 1, 2 y así continuaré deslizándome tomando solamente las hebritas traseras hasta completar la ronda. En la ronda 51 estaremos realizando 9 puntos bajos tomando las hebritas traseras. Recuerde que me gusta tomar la hebrita naranja y la blanca a la misma vez, pero es opcional, puede tomar solamente la naranjita y listo. Un punto bajo. 2 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando las hebritas traseras hasta completar esta ronda. En el último punto bajo de la ronda 51 vamos a hacer cambio de color. La hebra de color naranja no la corte, pues sí la volveremos a utilizar. Y tomemos la hebra de color blanco. Vamos a deslizarnos otra vez para el cambio de color con 9 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. Un punto deslizado. 2 y así hasta completar la ronda. Además recuerden colocar relleno en esta área en el momento que más cómodo resulte para usted. Es poquito de relleno, pero sí lo necesita para que tome esta formita. En la ronda 53 estaremos realizando otra vez 9 puntos bajos tomando solamente las hebritas traseras. Si usted lo desea puede colocar el marcador. Un punto bajo. 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda.
Y en el último punto abajo de la ronda 53 haremos cambio de color. Ahora sí que no utilizaremos más la hilaza de color blanco. Y lo siguiente que haremos en la ronda 54 y 55 es nada más volver a repetir. Exactamente lo mismo que hemos hecho en estas dos ronditas, pero con la hilaza de color mandarina. Vamos a hacer una rondita de 9 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras y luego en la ronda 55 9 puntos bajos más tomando solamente las hebritas traseras. Y listo, o sea, es básicamente repetir esto mismo una vez más, pero con la hilaza de color mandarina. Perdonen la unión que están viendo ahí, es que se me pasó. Y corté la hebra, pero aquí la estoy utilizando otra vez. Eso va a quedar dentro como parte de el cuerpo. Pues no le voy a colocar relleno, creo yo que no le voy a colocar más relleno. Ya le comentaré. Puntitos deslizados en esta ronda y en la ronda 55 puntos bajos tomando hebras traseras. Y terminada la ronda 55, vamos a cortar la hebra. La voy a dejar un poco larga en caso de que la podamos utilizar luego con la unión a la cabeza, pero ya veremos más adelante. La vamos a extraer y listo. Yo considero que podríamos colocar una gotitita de relleno, solo un poquitito para darle más firmeza a estos alambres y claro que sí, cortarlos, a ver con qué lo corto. Además, como pueden ver, he protegido esta pieza ya que es hilo de color blanco y siento que se me ensució un poquito cosita, pero que yo lo logro ver en la cámara, no tanto. Esto es cinta adhesiva. Si desea conocer un poquito más acerca de cómo proteger sus amigurumis para continuar trabajando con ellos y que no se le ensucien, pues vea un video que tenemos en este canal anterior a este amigurumi que estamos realizando, pues ahí les compartí un poquito de mi experiencia protegiendo los amigurumis. Claro está, yo sé, primeramente lavar muy bien sus manos, pero aún así muchísimos sudamos o simplemente tenemos nenes y son cosas que no pueden esperar y aún así queremos seguir haciendo el amigurumi corriendo y todo puede suceder, así que yo ahí les comparto mis ideas. Es mínima cosita, es solamente pues para darle poquito de soporte a estos alambritos y que no se muevan. Puede ver que lo estoy haciendo con una tijerilla que tiene su punta bien afilada. Ok, ayuda mucho cuando el amigurumi es muy pequeño, como es el caso de ansiedad. Sí, tan solo poquito. Voy a cortar relleno. Sí, es posible. Y luego, pues, muchísimos tal vez tengan pinzas, ¿verdad? Con las que puedan cortar mejor, pero yo no tengo, así que nada más lo voy a estar recortando con esta tijera que pues ya no la uso, ¿ok? Ya yo no la uso para nada más, solamente para casos como estos. No vaya a dañar su tijerita buena que tenga para cortar telas o hilos, porfa. Si lo va a hacer, hágalo con una que sea bien, o sea, que ya la pueda utilizar para algo así. Entonces nada, acomodamos estos alambritos y listos. Si usted lo quiere proteger más, pues puede cubrirlo con cinta adhesiva. Hay muchísimas ideas para ello, pero yo no lo considero necesario ya que aquí encima irá esa cabeza que ni modo eso no se va a salir de ninguna manera. A este cuerpito le falta el detalle del cinturón y también los cordones de los zapatos. Para el cinturón utilicemos el mismo café Minx y vamos a iniciar con un nudo corredizo. Deje una hebrita larga al inicio para que nos sea más fácil luego esconderla y seguido 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego de las 9 cadenas vamos a comenzar a partir de la segunda tomando esta hebrita que se forma por detrás de la cadena y vamos a estar realizando 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y listo.
Vamos a cortar la hebrita, dejando hebrita suficiente para luego unir a la cinturita. Antes vamos a bordar lo que es la hebillita. Este es el color tabaco claro en la marca Eulali, que es de 1 milímetro de grosor aproximadamente. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4. Ok, en los dos puntitos del centro tenemos 8 en total. Dejamos 3 a un lado, 3 al otro y en los dos del centro son los que vamos a estar utilizando para formar esa hebillita. Vamos a hacer una hebillita cuadrada bien sencilla. Es nada más marcar un cuadrito abrazando esos dos puntitos. Voy a dejar hebrita hacia detrás para asegurar. Una hacia este lado. Luego en la parte baja 2 puntadas más. Y luego de arriba hacia abajo. Nada más formar un cuadradito, ¿ok? Y eso va a simular la hebillita. Sí, nomás, bien sencillito, pero vean qué bonito. Y le da vida al cinto, le va a dar vida al pantalón. Bien. Ahora sí, ya que esté listo, en la parte de atrás vamos a hacer un nudito y a esconder las hebras, ¿ok? Vamos a esconderlas entre el tejido del cinturón aquí detrás, un poquito nada más. Esto lo vamos a unir así que no se van a salir, pero sí escóndalas un poquito y esta, por supuesto, las dos. Ya listo el cinturón, así se ve, me encanta. Pues vamos a abrazarle la cintura. Claro que sí, esta parte de la hebillita hacia el frente y lo vamos a dejar pues ahí en la cinturita. Si cae un poquito en la parte blanca está bien. Vamos a descubrir un poquito esta área. Vamos a cortar un poquito esta cinta adhesiva. Es cinta adhesiva, ¿ok? Y vamos a pasar con la hebrita más larga que dejamos, vamos a pasar en este lateral. Que quede la hebillita lo más centradita posible adelante. La vamos a poder mover, ¿ok? Porque yo no la voy a pegar. Vamos a dar otra puntadita. Estamos bien. Y ya luego de esta, con la que iniciamos, que la dejé un poquito larga, pues voy a hacer un nudito aquí detrás. Nos aseguramos que la hebillita está centradita y estas dos pues las vamos a esconder dentro del cuerpo. Si las quiere asegurar dentro del cuerpo también sería una buena idea, así se va a mover menos. Pero lo cierto es que pues esa hebillita no la vamos a tocar para nada. Como usted quiera o dependiendo de para quién sea este amigurumi, ¿verdad? Si es para un nene, pues póngale mayor seguridad. Listo el cinturón, así me quedó por detrás y ya he bordado los cordones de este zapato. ¿Por qué lo he bordado? Porque pues los dos son iguales y quiero mostrarle cómo realizar uno enterito. Lo primero que hice fue enderezar esta piernita, después la vamos a volver a doblar. Ahora, después que usted haga una, claro que si está, va a intentar que le quede lo más similar posible, o sea que si aquí hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 crucetas, pues va a ser 6 acá también. Y eso es lo que vamos a estar intentando. Ponga el vídeo en cámara rápida si considera que no es necesario verlo, pero sí que lo voy a hacer pasito a pasito. Vea, aquí está la ronda 1, 2 y luego comencé en la 3, ¿ok? Después de la 3, 1, 2 y en la 3. 1, 2 y aquí en la 3. Voy a insertar mi aguja. Voy a estar trabajando siempre encima de 2, 3 puntitos en algunas ocasiones. Como es el caso de ahora, 2 me queda muy cortito para hacer el inicio, así que voy a trabajar encima de 3 puntitos. Voy a hacer un nudito en el extremo de esta hebra. ¿Por qué un nudito? Bueno, pues aquí inserté entre 2 puntos, así que el nudito se va a colar, pero aquí sin embargo estoy saliendo en el centro de un punto, así que por ahí no va a salir el nudo. Alamos fuerte hasta que se esconda y listo. Ahora sí, trabajando en cruceta. Me voy a pasar a la ronda que está más arriba, o sea, una ronda más arriba e inclinado encima de 3 puntitos. Y luego me voy a salir
una ronda más arriba también, pero que quede lo más paralelo posible con la primera puntada. Listo. Ahora vamos a hacer la cruz. Lo mismo, pero contrario, una ronda más abajo. Luego me voy a salir una ronda más arriba de este punto. Siempre voy a estar trabajando como dejando una ronda entre cada cruceta. ¿Ok? Ahora vamos para arriba. Y ya para arriba sí que podemos ir pues haciendo las crucetas un poquito más pequeñas. Vean cómo voy a dejar una cruceta, una rondita de por medio. Así nomás, ahora hacia arriba. Ya llevo 3, ¿verdad? Esta sería la tercera. Voy bien parejito con la anterior. Pues ya la cuarta me queda en lo que es el doblez donde hicimos los puntos deslizados, ¿recuerdan? Pues ahí es un poquito al azar, ¿verdad? Porque es difícil marcar dónde están las rondas, pero dejé un espacio que sea aproximado a una ronda. Y ahora sí, para arriba. No, vamos a hacerlo un poquito, a ver, sí, un poquito para arriba. Luego me tiene que quedar espacio para 2 crucetas más, ¿ok? Vuelvo y repito, hágalo lo más similar posible, pero que si no queda exacto está bien, ¿ah? Espero que sí pueda ver bien. Me perdona si en ocasiones se me desenfoca la cámara. Luego se lo voy a acercar muy bien. Usted va a poder pausar el vídeo y apreciar un poquito más. Vea que esa cruceta no me quedó perfecta, pero está bien. Está bien, no tiene que ser perfecto. No se me estrese con esos detalles. Una aquí y todavía me queda espacio para otra. Vamos a levantarle el pantalón. Ahí está. Y ahora sí para arriba. Estoy feliz. Siento que me quedó bastante similar. ¿Ok? Ahora sí voy a retirar hacia la parte de atrás. Y lo más escondidito posible, pues voy a asegurar la hebra y a esconderla. Ya voy a levantarle el pantalón. Quiero mostrarle como de cerquita cómo me quedó finalmente. Esta es una. Esta es la otra. Así se ven las dos. Y así se verá de lejos. Vamos a doblar las piernitas y así se verá de lejos. Esto me fascina. Tengo que decirlo. Vamos a esconder la hebra. Y terminado el cuerpito, hasta aquí esta segunda parte. En la siguiente parte pues vamos a continuar confeccionando su cabeza. Espero y este vídeo haya sido de su agrado y si ha sido así pues porfa déjeme saber en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal y desea estar al día con todos nuestros vídeos, pues ¿qué espera? Le animo a que se suscriba y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mil gracias por ver este hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. Chao, chao.